Es lamentable que muchas personas, incluso cristianos, hayan pasado gran parte de su vida escalando la escalera del éxito, solo para descubrir al final que estaba apoyada en la pared equivocada. En su esfuerzo por cumplir con los estándares de éxito que dicta el sistema de este mundo, muchos habrán perdido de vista los propósitos de Dios. Tal vez hayan destacado en sus carreras, en su educación y en sus recursos, pero al final se presentarán ante Dios sin haber terminado la obra para la que Él los había llamado. Lo que llamamos propósito o destino es, en realidad, la razón divina por la que existimos una vez que abrazamos la fe cristiana. La razón por la que no fuimos arrebatados en el momento de nuestra conversión es porque Dios nos dejó aquí para cumplir un propósito en su reino. Tristemente, hoy es fácil quedar atrapado en propósitos equivocados. El propósito de las personas, de las posesiones, de los ingresos, del poder, de la popularidad, y quizás añadimos un poco de piedad para sentirnos mejor. Es fácil vivir nuestra vida sin tener en cuenta el propósito correcto. Como aquel hombre que decía, me moría de ganas por terminar la secundaria para poder ir a la universidad. Me moría por terminar la universidad para comenzar mi carrera. Me moría por casarme y formar una familia. Me moría porque mis hijos llegaran a los 18 y se fueran de casa. Me moría por jubilarme, y ahora solo me estoy muriendo, y ya no tengo propósito. Esto nos lleva a los capítulos 3 y 4 del libro de Esther, donde encontramos la declaración más famosa de este libro en el versículo 14, cuando Mardoqueo le pregunta a Esther, ¿no has llegado al reino para un tiempo como este? O, como dice la versión Reina Valera, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Quiero explicarles, usando la mano providencial de Dios en la vida de Esther, cómo saber cuándo es tu tiempo. Se escucha mucho decir, es mi momento, es mi temporada. Y, aunque es fácil decirlo o citarlo, ¿cómo sabemos cuándo Dios nos ha preparado para ese momento? Ese tiempo para el cual Él ha trabajado en nosotros, a través de lo bueno, lo malo y lo difícil, para llevarnos a un espacio donde seamos útiles para sus propósitos en el reino. Bien, el capítulo 4 se abre con un problema porque en el capítulo 3 nos dice en el versículo 1 que, después de estos acontecimientos, el rey Asuero ascendió a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo colocó por encima de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se inclinaban y reverenciaban a Amán, pero Mardoqueo no se inclinaba ni lo reverenciaba. Houston, tenemos un problema. El rey Asuero ha decidido elevar a un hombre llamado Amán, otorgándole el segundo puesto de mayor poder en el imperio medo-persa. Y el rey ha dicho que quiere un reconocimiento público de la promoción que le ha dado a Amán, así que ordena que todos en el reino se inclinen ante él. Así que, cuando todos comenzaron a inclinarse, llegaron ante un empleado del rey llamado Mardoqueo y le dijeron, «Mardoqueo, es hora de inclinarse. El señor Amán está pasando». Pero Mardoqueo dice, «Disculpen, pero no puedo hacer eso. No puedo inclinarme y rendir homenaje. Puedo respetarlo, puedo afirmarlo, pero lo que me piden es un acto de adoración y eso no puedo hacerlo». Mardoqueo se niega. Houston, tenemos un problema. Quieren saber, según el versículo 3, ¿cómo es que estás desobedeciendo la orden del rey? Poniéndolo en palabras cotidianas, ¿por qué no haces lo que te manda el gobierno? Porque aquí está hablando el rey. Estos son asuntos del gobierno. Y entonces le dicen, esperamos que obedezcas al gobierno. Obedecer al gobierno es una cosa, pero adorarlo y inclinarse ante él, eso es completamente distinto. Y Mardoqueo responde, no puedo hacerlo.
Le insistían cada día, como dice el versículo 4, y le contaron a Amán: hay un hombre llamado Mardoqueo que no se va a inclinar. Pero déjame decirte por qué. Es judío, y a esa gente, por su cosmovisión, les han enseñado que no se inclinan, que no rinden adoración a los hombres o sistemas de hombres, a los gobiernos, cuando estos entran en conflicto con sus creencias. Y así, en el versículo 5, Amán se llena de ira, está furioso. Entonces dice: no solo voy a matar a Mardoqueo, no solo lo voy a matar en el versículo 6, voy a exterminar a todos los suyos. Voy a hacer un genocidio contra los judíos, porque sé que toda esa gente piensa igual que él. No vamos a tolerar eso bajo mi mando. El rey Asuero me ha dado poder, y no voy a permitir que nadie aquí no reconozca mi autoridad. Así que él se va, y todos los que piensan como él también se van. Vamos a deshacernos de los judíos. Lleva la idea ante el rey Asuero y le dice: Señor, rey Asuero, tienes aquí a algunas personas que no van contigo. Hay un pueblo disperso que no cumple con tus reglas, que no obedece tus leyes. Versículo 8. Y entonces él dice: Rey, tenemos que hacer algo respecto a esta gente. Así que, si le parece bien al rey, versículo 9, lo que quiero hacer es deshacerme de ellos. Quiero exterminarlos porque le van a causar problemas. De hecho, deseo tanto deshacerme de esta gente, que estoy dispuesto a pagarte 10,000 talentos de plata para ayudarte a eliminarlos. Estoy ofreciendo una gran suma de dinero simplemente para deshacerme de ellos porque no son más que una molestia. No van a inclinarse, no se someterán al gobierno ni a la autoridad. Así que el rey coloca su anillo de sello, firmando la ley de Amán el agageo. Permítanme hacer una pausa aquí. En este pasaje se menciona un par de veces el trasfondo de Amán. Es agageo. Esto puede parecer irrelevante, pero Dios no desperdicia palabras en su palabra. Este detalle tiene historia. Los agageos descienden de Agag. Agag aparece en 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 al 23. Agag era el jefe de los amalecitas, y los amalecitas intentaron destruir a los judíos muchos años atrás, cuando Saúl era rey en 1 Samuel 15. Dios le dijo a Saúl: quiero que vayas y destruyas a los amalecitas y al rey Agag, porque esta gente está intentando aniquilarte. Pero Saúl pensó que sabía más que Dios y decidió no matar al rey. Acabó con algunas cosas, pero no con todo, pensando que algunas podrían ser útiles. Así que desobedeció a Dios. Agag vivió más tiempo, lo cual permitió que su legado continuara. Así que ahora, en el libro de Esther, nos encontramos con los frutos de un problema que debió haber sido resuelto hace mucho tiempo. Muchos de nosotros sabemos lo que es tener que enfrentar algo que deberíamos haber abordado y que ahora nos toca enfrentar porque no lo hicimos en su momento. Como no lo resolvimos a tiempo, ahora nos encontramos con las consecuencias que siguen presentes en nuestra vida y circunstancias. Así que, cuando dice que Amán era agageo, nos está diciendo que forma parte de un legado de pecado sin resolver, de un problema que no se abordó completamente en su momento, y ahora tenemos que enfrentar las repercusiones de ello. Y ahora, no solo Mardoqueo está en peligro, sino toda la raza judía está a punto de ser exterminada. Aquí está la primera lección. Sabes que ha llegado tu momento cuando Dios conecta la preparación espiritual con la guerra espiritual. Mira, Amán era un agente del diablo, cuyo objetivo era frustrar los propósitos de Dios. En el Antiguo Testamento, esto tenía que ver con destruir a los judíos. En el Nuevo Testamento, tiene que ver con anular la efectividad de la Iglesia, el pueblo que representa a Dios. Y, para lograr eso,
Satanás utiliza a personas y sistemas para destruir los programas, promesas y propósitos de Dios. Dios había dicho que iba a construir a este pueblo, protegerlo, que serían su pueblo, porque el Mesías vendría a través de los judíos. Así que, en todo momento, había una amenaza constante de genocidio y destrucción tratando de obstruir los propósitos de Dios. Cada vez que Dios está a punto de usar a alguien, esa persona enfrentará una batalla que deberá superar. Tendrá que pasar por una guerra espiritual que buscará destruir el propósito de Dios en su vida y en la vida de otros. Porque, como verás, no se trata solo de ti. No es solo a Mardoqueo a quien quieren eliminar, sino a todos los judíos. Antes de que David pudiera ser reconocido como el futuro rey de Israel, tuvo que enfrentar una batalla. Tuvo que enfrentarse a Goliat. No fue hasta que venció a Goliat en una guerra espiritual, dado que era una batalla entre dioses, que comenzó a emerger su preparación para el reinado. Pero antes de que Dios lo elevara a su propósito máximo, tuvo que usarlo en la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual siempre es un requisito previo para el propósito espiritual. Si no estás dispuesto a demostrar que estás listo para lidiar con los problemas espirituales que Satanás introduce en tu vida para frustrar tu propósito y el modo en que Dios quiere usarte en beneficio de otros, entonces no estás preparado para realizar y manifestar tu propósito espiritual máximo. Lo que Dios quiere saber antes de darte responsabilidad espiritual es que puede confiar en que usarás lo espiritual cuando las cosas se pongan difíciles. Quiere saber que lo espiritual no será abandonado cuando aparezca lo natural, porque es muy fácil, cuando surge lo natural, responder de manera natural. Es fácil volverse secular cuando lo espiritual se presenta porque hay una cuestión espiritual de recompensar el programa de Dios. La pregunta es si tienes suficiente perspicacia para ver lo que está ocurriendo espiritualmente y poder abordarlo de forma espiritual. Entonces, cuando Dios va a darte tu momento, ese tiempo para ser liberado hacia tu propósito máximo, habrá una batalla espiritual que no solo tendrás que luchar, sino en la cual tendrás que hacer saber tu declaración. Ahora los judíos están a punto de ser destruidos. En el versículo 12, los escribas envían el mensaje, el edicto sobre la destrucción de los judíos. Versículo 13. Se envían cartas por mensajeros a todas las provincias con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Pero se nos dice que esto iba a suceder en un ciclo de 12 meses. Lo vemos en el versículo 7 y de nuevo en el versículo 13, que menciona el mes 12. Permítanme agregar algo aquí. Si observan el versículo 7, se menciona Pur, P-U-R, que significa la suerte, o mejor dicho, los dados. Es decir, Amán está lanzando los dados para decidir cuándo llevar a cabo esta destrucción. Y al lanzar los dados, el resultado fue 6 y 6, o sea, 12 meses. Así que los dados no salieron en ceros, ni en 1 y 1, sino en 6 y 6, lo que equivale a 12 meses. Así que, incluso cuando Satanás lanza los dados, Dios permite una brecha de 12 meses entre la declaración y la ejecución. Siempre que Dios crea un intervalo antes de que ocurra el mal, esa brecha es una buena noticia en una mala situación. Recuerden que le dijo a Nínive a través de Jonás que en 40 días sería destruida. ¿Por qué no destruirla de inmediato? Porque hay una ventana entre el juicio declarado y el juicio ejecutado. Cada vez que Dios crea una ventana, debemos alabarlo, porque esa ventana es una oportunidad, un tiempo de gracia. Es una ventana donde la misericordia y la gracia de Dios aún están presentes antes de que se ejecute la destrucción.
Entonces hay una ventana de 12 meses, porque Dios permitió que los dados dieran la cantidad máxima de meses en un año, lo que permite un tiempo para abordar el problema de la influencia satánica que intenta destruir al pueblo de Dios y su programa. Así, la historia continúa bajo la mano providencial de Dios. Se emite el edicto, y en el capítulo 4, versículo 1, cuando Mardoqueo se entera de todo lo que había sucedido, rasga sus vestiduras, se viste de saco y ceniza, las vestiduras del duelo, y sale a la ciudad gritando y lamentándose en voz alta y amarga. Podías escuchar su llanto en toda la ciudad, porque cuando Satanás intenta dañarte, puede llevarte al llanto. Muchos de nosotros sabemos lo que es enfrentar una guerra espiritual que nos hace llorar y lamentarnos, porque el dolor es profundo y desgarrador. Mardoqueo, en un acto de desesperanza, se dirige a la puerta del rey, la entrada al palacio real, aunque estaba prohibido entrar vestido con saco. Pero ahí estaba él, lamentándose con gran aflicción. Y en el versículo 15 se menciona la gran confusión. Imagina a un padre judío con su familia escuchando en las noticias de la noche que todos los judíos van a ser exterminados. Hay pánico en la ciudad de Susa y todos están lamentándose, porque la situación parece desesperada. Pero recuerda, nunca descartes a Dios, no importa lo mal que se vean las cosas. Esther se entera de que su primo está afuera con ropas de luto, pero no entiende realmente lo que está sucediendo. Así que le envía ropa para que se cambie. Pero él rechaza las vestiduras, y la situación se pone interesante. Esther manda a su siervo Hatak a hablar con Mardoqueo, quien le cuenta todo lo que ha sucedido, incluida la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro del rey para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le envía a Esther una copia del edicto, diciéndole en el versículo 8 que interceda por su pueblo. Le dice al siervo de Esther que lleve el edicto para que ella lo vea y le advierta de lo que está en juego. Ahora ve al rey y dile quién eres, le dice. Recuerda que te dije que no lo dijeras al principio, que no revelaras tu identidad debido al ambiente antisemita en la ciudad. Pero ahora, querida, es el momento de salir del anonimato, de mostrar quién eres y a quién perteneces. Ha llegado el momento. Sabes que es tu momento cuando Dios te ha dado una posición que te permite tener influencia para avanzar en su reino. Le dice: muchacha, no estás aquí solo porque seas bonita. Sí, eres bonita, pero no estás aquí por eso. Estás aquí porque cuando eras bonita y no tenías idea de lo que sucedía, Dios ya sabía que este día llegaría. Aunque no menciona el nombre de Dios, queda claro que es su referencia. Dios sabía que este día llegaría. Es tu momento. Dios te ha puesto en una posición para usar tu influencia con los propósitos de su reino. Déjenme ponerlo de otra manera. Cuando tu posición en la vida te permite ser una bendición. Hoy tenemos un problema. Mucha gente dice: estoy buscando mi bendición, pero hemos distorsionado el concepto, porque una bendición, según la Biblia, solo es tal cuando puede fluir a través de ti, y no solo hacia ti. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y a través de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, cada vez que te acerques a Dios pidiendo una bendición, hazle saber que si Él te bendice, esa bendición también fluirá hacia otros y será una bendición para alguien más. Dios no te saca de un barrio modesto para llevarte a vivir en una zona exclusiva solo para que puedas presumir. No te pasa de una bicicleta a un Benz solo para que tú disfrutes. Tampoco te libera de tener que comprar en tiendas de segunda mano solo para que ahora puedas ir a los centros comerciales de lujo
y darte la gran vida. Dios siempre quiere saber cómo vas a utilizar los dones, talentos, habilidades y recursos que Él te ha dado para avanzar en su programa y propósito en el reino. Y si en tu vida no hay mucho interés por su reino, acabas cerrándote a tu propia bendición. De hecho, puedes terminar viendo tu bendición convertirse en una carga, ya que no la estás usando para los propósitos del reino, sino solo para tu beneficio personal. Entonces, él le dice a Esther que ha llegado el momento de que use su posición, su influencia, sus recursos, y los ponga al servicio de la causa espiritual. El problema es que, si no ves lo espiritual, no ves la oportunidad. Si solo miras lo físico, no entiendes lo que está ocurriendo en el trasfondo espiritual. Así que, al preocuparte solo por lo físico, no te das cuenta de que detrás de escena hay actividad espiritual ocurriendo. Entonces, Esther recibe el mensaje de que debe presentarse ante el rey. Ella le responde a Mardoqueo, en el versículo 11. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias saben que hay una ley para cualquiera, hombre o mujer, que se acerque al rey en el patio interior sin ser llamado. Será condenado a muerte, a menos que el rey extienda su cetro dorado para que esa persona viva. Y hace 30 días que el rey no me ha llamado a su presencia. Mardoqueo, permíteme explicarte algo. Hace ya 30 días que el rey y yo no hemos hablado. Estamos algo distanciados. No ha mostrado interés en que me acerque a él ni ha querido que esté en su cámara. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasan 5 años. Y ya sabes, después de 5 años, el matrimonio puede desgastarse. Quizá ya no se impresiona tanto con mi belleza. Quizás haya ganado unas cuantas arrugas en estos 5 años, no lo sé. Pero sea lo que sea, hace 30 días que no quiere hablarme. Además, hay una regla en esta casa. Si me presento ante el rey sin invitación y él no extiende el cetro real, todo se acaba para mí. Mi vida llega a su fin. Así que, Mardoqueo, lo que me pides es arriesgar mi carrera, mi vida, mi estabilidad económica, mi hogar. Estoy viviendo en el palacio y me estás pidiendo que ponga todo eso en riesgo por ustedes. Esther ya no se considera parte de los judíos comunes. Ella es una judía. Sí, pero no como aquellos judíos que siguen atrapados en una situación difícil. No como los que todavía viven en barrios modestos, que apenas logran sobrevivir con ingresos mínimos, que aún tienen que tomar el autobús. No como aquellos que viven en viviendas deterioradas, con educación y oportunidades limitadas. Ella solía ser una de ellos, pero ahora está en otro nivel. Es una judía ahora tiene acciones y propiedades. Es una judía de éxito, aunque sabe cómo era esa vida, porque una vez la vivió, ahora su situación es distinta. Ella reza por ellos, espera lo mejor para ellos, pero su realidad es otra, en un contexto económico y social diferente. Así que dice: si me arriesgo a entrar en la habitación del rey sin ser llamada y él no extiende el cetro, no estoy dispuesta a hacer eso por ustedes. Al actuar así, Esther comete el mismo error que muchos de nosotros. Interpretamos mal la oportunidad del reino porque no vemos lo espiritual. Solo percibimos el posible efecto negativo en nuestra vida. Olvida algo importante. Si no fuera por la bondad de Dios, no estaría donde está. No llegó allí por sus propios méritos. Fue puesta allí, igual que una tortuga que llega a la cima de una cerca, porque alguien la colocó allí. Olvidando eso, ahora cree que se trata solo de ella, y no de los demás. Es fácil olvidar cómo llegaste a donde estás. Fácil olvidar una vez que empiezas a vivir en cierto vecindario, conducir cierto tipo de vehículo, vestir cierta ropa.
y obtener un título universitario, que sin la gracia de Dios no estarías en esa posición. Y al olvidar esto, te vuelves menos preocupado por cómo los demás pueden salir adelante. Terminas diciendo, en esencia, yo lo logré, ¿por qué ustedes no pueden? Yo mismo tengo claro que no debería estar aquí. No debería estar predicando en este púlpito, cuando en mi infancia mi hogar estaba en total desorden y mi padre no era creyente. No debería estar aquí, pero Dios intervino en mi hogar, llevó a mi padre a la fe, cambió su vida, trajo a Dios a nuestra familia y me permitió tener oportunidades únicas. Miren, yo comprendo claramente que la única razón por la cual estoy aquí hoy es por la bondad y gracia de Dios. El momento en que pierdo de vista eso, que olvido lo que Pablo dijo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. He perdido la esencia de mi propósito. Esa es la única razón de mi existencia. Si me olvido de eso, entonces mi rol deja de tener legitimidad. Porque Dios no me permitió vivir las experiencias ni recibir las oportunidades que me dio solo para que las haga sobre mí, o sobre ti, o sobre nosotros. Es por el reino de Dios. Cuando perdemos de vista eso, entonces fallamos en ver el propósito y programa de Dios en la historia. Deuteronomio 8:18. Moisés dijo que Dios nos da el poder de hacer riqueza para cumplir su pacto. Se trata de un propósito de reino. Es correcto beneficiarse de un propósito de reino siempre y cuando no olvides el propósito del reino en el proceso, porque si lo haces, pierdes tu destino. Mira, tu destino siempre incluirá una prueba, si quieres ser una bendición o solo recibir bendiciones. Una vez que llega esa prueba, Dios examina tu corazón. ¿Estás aquí por Él y para ver cómo puede usarte para otros? ¿O solo es para ti? ¿Es pura autosatisfacción? Y Esther responde, no puedo ayudarlos. Tony Dungy, el famoso entrenador de los Indianapolis Colts, durante el año que ganó el Super Bowl, solíamos hablar por teléfono cuando llegaban los playoffs. Yo le preguntaba, entrenador, ¿sobre qué quieres que oremos hoy? Y él decía, mi oración es simple, gane o pierda, que pueda hacer su nombre grande ante esta audiencia nacional. Finalmente llegó el Super Bowl y los Colts iban a enfrentarse a los Chicago Bears. Le pregunto, entrenador, ¿cuál es tu oración ahora? Él dice, el mundo está observando, gane o pierda, quiero dejar en claro que pertenezco a Jesucristo. No quiero perder esta oportunidad de ser testigo. ¿Cuál es el punto? Dungy estaba vinculado al fútbol con un propósito de reino, porque era su momento. Tu valor en el reino de Dios se mide por tu utilidad. La arena en la playa es gratuita. Caminas por la playa y la arena está ahí, gratis. Esa misma arena, si quieres ponerla en un parque de juegos, ya te cuesta. Tienes que ir a la tienda y comprar sacos de arena. Es el mismo material gratuito, pero ahora lo pagas por su uso en un parque. Si quieres papel de lija, que no es más que arena pegada a un papel, tienes que ir a comprarlo a Home Depot. Esa misma arena ahora tiene valor. Y no vayas a Silicon Valley, porque allá hacen chips de computadora con arena, y es la arena más cara que has visto en tu vida. No porque sea diferente, sino porque se usa de manera distinta. Una de las razones por las que Dios no puede hacer mucho con su pueblo es porque no puede usarlos, y solo son arena. Están ahí simplemente. No encuentra suficientes santos de Silicon Valley, aquellos cuyo valor está en su utilidad para el reino. ¿De qué sirve un refrigerador que no enfría? ¿O una estufa que no enciende? ¿O un tostador que no tuesta? No importa cuánto costaron o qué bien se ven, si no hacen lo que fueron creados para hacer, son electrodomésticos inútiles.
En Lucas 14, Dios dice que algunos de sus creyentes son como sal sin sabor. Los llama inútiles, porque no tienen orientación hacia el reino y terminan diciendo, no sé cuál es mi propósito. Y nunca lo encontrarán sin esa perspectiva de reino. Nunca encontrarás tu momento si solo se trata de ti y no de cómo puedes ser un canal para los demás. Tu momento llega cuando descubres cómo Dios puede usarte para ser una bendición. En las grandes tiendas departamentales tienen vitrinas de exhibición. Y en esas vitrinas hay maniquíes que llevan vestidos elegantes, relojes Rolex. Una vez, en Nueva York, vi un maniquí dentro de un Ferrari en una vitrina. ¿Por qué los dueños de las tiendas ponen esos maniquíes en el escaparate? Porque saben que hay maniquíes como nosotros caminando por la calle. ¿Sabes lo que hacen? Nos ponen una exhibición. Los maniquíes no están en la vitrina para que miremos a los maniquíes, sino para llamar la atención de quienes caminan en la calle y atraerlos hacia la tienda para que entren y vean que hay mucho más en el interior. El maniquí no está allí para presumirse a sí mismo, sino para ser una atracción que dirija a la gente a un reino más amplio, lleno de abundancia. Cuando Dios te bendice, te pone en exhibición. Él te permite alcanzar el éxito, te permite recibir educación, tener recursos, fama y cierta notoriedad. Él te pone en exhibición para que, como representante de su reino, otros puedan ver su gracia a través de ti. Pero no olvides que, en tu mejor día, sigues siendo, ya sabes, porque en nuestro mejor momento, seguimos siendo pecadores salvados por la gracia. El Titanic fue una tragedia terrible en 1912. Se hundió y 1.500 personas perdieron la vida. 1.500 personas murieron en el viaje inaugural del Titanic. Pero, ¿sabías que esas 1.500 personas no tenían que morir? 1.500 vidas se perdieron innecesariamente. La mayoría de los botes salvavidas del Titanic estaban medio vacíos, solo a la mitad de su capacidad. Pero los que ya estaban a salvo y habían sido rescatados no quisieron volver atrás. No querían arriesgarse. Temían que si volvían, los que se estaban ahogando se abalanzaran sobre el bote, y al sobrecargarlo podría volcarse. Entonces, habiendo sido salvados, no quisieron poner en peligro su seguridad para rescatar a otros. Así, 1.500 personas murieron porque aquellos que ya estaban a salvo no quisieron regresar para salvar a los demás. Si has sido salvado por la sangre de Jesucristo, Dios no te ha dejado aquí solo para que tú llegues al cielo. Te ha dejado aquí porque a tu alrededor hay personas que se están ahogando espiritualmente, relacionalmente, moralmente. Simplemente están ahogándose. Y aquí estamos, en nuestra iglesia, cada uno en su propia bombilla de luz. Y no puede ser solo sobre nosotros mismos. No existimos solo para nuestro propio bien. Estamos aquí para hacer una diferencia, para tener un impacto. ¿Sabes? Los bolicheros se destacan por su impacto. No importa lo bien que te veas como bolichero, no importa tu estilo ni tu ropa de boliche. Hoy en día hay todo un look de bolichero. Los pantalones, las camisetas, los guantes, las medias de boliche, las bolsas de boliche de lujo, y ni hablar de las bolas de boliche personalizadas. Pero no importa lo bien que te veas, si los pinos siguen de pie, has fallado. Porque un bolichero se mide por su impacto. Del mismo modo, no importa cuán cristiano te veas o qué tan iglesiado actúes. Si no tienes un impacto para el reino de Dios, has fallado como representante de ese reino. Mardoqueo recibe esta información y le responde a Esther, porque, como dice en el versículo 13, no pienses en tu interior, que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y continúa, si callas en este tiempo, alivio y liberación vendrán para los judíos de otro lugar,
pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dice: prima, déjame aclararte algo, porque estás un poco confundida. ¿Piensas acaso que esto gira solo alrededor de ti? Entonces, Mardoqueo le da un poco de teología. Si no lo haces tú, Dios tendrá una solución en otro lado. No sé cuál será ni de dónde vendrá, pero, sin mencionar a Dios, te voy a decir una cosa. Nadie es indispensable. No importa cuán bueno seas, cuán rico, poderoso o hábil. Dios nunca se limita a una sola persona. Él siempre tiene opciones ocultas, aunque no las revele hasta que sea necesario. Pongámoslo en términos más cotidianos. Supongamos que vas hacia el centro de la ciudad y tomas la autopista 35. Pero hay un accidente en la carretera. Quizás no lo sabes, pero tienes otras rutas. La 35 no es tu única opción, es solo la más directa. Puedes desviarte en Illinois, girar a la izquierda hacia Sang, luego girar a la derecha hacia Jefferson y cruzar el puente de Jefferson hasta llegar al centro. O puedes tomar Illinois hacia South Dallas, pasar por Fair Park y llegar al centro de la ciudad. Es decir, puedes llegar al centro sin ir por la ruta directa. Dios preferiría usarte a ti, Esther. Pero déjame decirte algo. Si Él no puede usarte, encontrará a alguien más, aunque no sepamos quién es, porque Dios nunca permite que alguien lo limite. Entonces, aunque quiere usarte a ti, a mí y a todos nosotros, no me hago ilusiones de que Él no podría reemplazarme por alguien mejor aquí en nuestra iglesia, si así lo decide. Y si pienso eso sobre mí mismo, ya puedes imaginarte lo que pienso sobre ti. Dios siempre mantiene sus opciones abiertas y nadie es indispensable para cumplir los propósitos de su reino. La razón por la cual Mardoqueo le dice esto a Esther es porque Dios hizo una promesa. Yo preservaré a los judíos. Aun sin mencionar el nombre de Dios, él tiene suficiente conocimiento de su palabra y de su fidelidad para saber que, aunque ella no actúe, la soberanía de Dios asegurará que se cumpla su palabra, porque Dios siempre es fiel a su promesa. Él preferiría usarla a ella, pero no tiene que hacerlo. Así que baja un poco esos humos, porque no eres imprescindible. Sí, Dios te ha dado esta posición y quiere usarte, pero amiga, tienes que verlo desde otra perspectiva. Y de hecho, si no puede usarte, traerá a alguien más, y tú enfrentarás las consecuencias por no cumplir con tu llamado. Él te dio este trabajo, esta posición, estos recursos, esta educación, esta oportunidad, y si no usas todo esto para su propósito, perderás el sentido de haberlo recibido. El propósito del reino incluye su promesa de preservar a su pueblo. Es una gran tragedia si nuestra iglesia existe, pero no cumple con su propósito de reino. Si no estamos ganando personas para Cristo, discipulándolas en la fe, mejorando sus vidas para que tengan un mayor impacto para Dios, entonces solo estamos organizando una fiesta semanal en nombre de Jesús. Hemos sido llamados al reino para esta hora y el reino es más grande que la iglesia misma. La iglesia está aquí para facilitar el reino. Entonces Esther responde en los versículos 15 al 17. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo también ayunaremos. Después me presentaré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Así que Mardoqueo hizo tal como Esther le había pedido. Déjenme decirles cómo saber cuándo ha llegado su momento. Habrá un conflicto espiritual en el que Dios quiera que intervengas. Verás cómo te ha preparado, no solo para ser bendecido, sino para ser una bendición. Y entonces te pedirá que tomes, atención a esto,
un riesgo de fe. Miren, santos, la fe es un asunto arriesgado porque estás confiando en algo que no puedes ver. Lo opuesto a la fe es la vista. Si puedes verlo, no es fe, porque ya lo tienes enfrente. La fe es actuar según lo que no ves, pero en lo que crees porque Dios quiere que lo hagas, basado en su promesa. La fe consiste en dar un paso sin tener garantía del resultado. Es fácil dar un paso cuando el resultado está asegurado, pero el riesgo en la fe es otra cosa. Mientras mayor es la incertidumbre, más grande es el propósito. Mientras más incierto es, más temor puede causar. A veces, cuando ha llegado nuestro momento, Dios nos pide que demos un paso sin saber dónde caerá nuestro pie. Esther no sabía si el rey extendería su cetro dorado o no. No tenía idea de cómo resultaría todo, pero porque Mardoqueo le había dicho que había sido llamada para el reino en ese momento, debía tomar una decisión de fe. En toda la Biblia vemos a personas que tuvieron que dar pasos arriesgados de fe cuando Dios estaba a punto de hacer algo importante. La fe en el reino es como el espíritu emprendedor, pero en lo espiritual. Actuar según la palabra de Dios y su revelación, sin tener el resultado ya definido, significa que podría ir mal, podría perecer, pero es claro lo que quiero que Dios haga. Así que necesito preparación espiritual para este riesgo. Le pidió a su gente que ayunara, a sus familiares, amigos, a todos que ayunaran, porque ella estaba dispuesta a arriesgarse por este propósito. Si perezco, que perezca. Los 3 jóvenes hebreos también tuvieron que arriesgarse. Le dijeron a Nabucodonosor, «No nos inclinaremos», y él los amenazó con el horno ardiente. Ellos no sabían que habría una 4ª persona esperándolos en el horno, pero aún así se arriesgaron en fe. Daniel también tomó un riesgo cuando se negó a dejar de orar, aunque el edicto del rey prohibía orar en público. Fue arrojado al foso de los leones sin saber que los leones perderían su apetito. Pedro tuvo que dar un paso de fe al salir de la barca y caminar sobre el agua. La única razón por la que Pedro salió del barco y caminó sobre el agua fue porque Jesús le dijo que podía hacerlo. Él salió y logró caminar sobre el agua, aunque no sabía si se hundiría antes de dar ese primer paso. Al cruzar el Mar Rojo, los israelitas tenían al faraón por un lado y al mar por el otro. No sabían si el agua los arrasaría en cuanto estuvieran en medio del mar, pero cuando has sido llamado con un propósito, debes dar ese paso de fe, aunque implique un riesgo. Esa es la esencia de confiar en Dios cuando estás convencido de que Él te ha puesto en una posición para usarte, y casi siempre implica el beneficio de otros, no solo el tuyo. La Biblia dice que no miremos solo por nosotros mismos, sino también por los demás, buscando siempre el bien de otros mientras seguimos adelante. Pero, a veces, hay quienes actúan como el piloto que, tras el fallo de los 4 motores del avión, agarra el único paracaídas disponible, abre la puerta y antes de saltar dice, «No se preocupen, voy por ayuda». Ese piloto solo pensó en sí mismo, así que hoy te desafío a abrir los ojos y ver este momento único. ¿Sabes? Una tortuga solo avanza cuando saca la cabeza. No se moverá hasta que no se atreva a hacerlo. Dios quiere usarte, quiere bendecirte y empoderarte, porque desea que hagas la diferencia, aunque signifique asumir riesgos en la fe. Ese es el desafío de la fe, cuando no sabes el desenlace. Te invito a ti y a todos nosotros a elevarnos al siguiente nivel, el nivel del reino. Decirle a Dios, aquí estoy, con toda la incertidumbre, sin saber exactamente cómo resultará todo, pero dispuesto a ser usado de la manera en que tú elijas. Con esa disposición tomarás el riesgo de la fe, sin garantías,
pero con la confianza de que es el riesgo que Él quiere que tomes. Hablemos de alguien llamado Thomas Anderson, mejor conocido como Neo, protagonista de las películas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolution. Neo descubre que su realidad cotidiana es en realidad una simulación de computadora llamada Matrix, y que detrás de su mundo conocido hay otro mundo con poderes que él desconocía, además de un amor que nunca imaginó, llamado Trinity. Cuando es llevado a este mundo oculto, conoce a Morfeo, quien le dice: Neo, te hemos estado esperando. Tú eres el elegido. En este mundo hay una gran confusión, y llevamos esperando a alguien que nos traiga victoria y paz. Neo, debes saber que aquí hay un tipo llamado Señor Smith, y quiere destruirte. Como Amán en la historia de Esther, el Señor Smith quiere acabar contigo y con todo Zion, y hará lo imposible para evitar que cumplas tu propósito. Morfeo le explica: no puedo prometerte paz ni prosperidad, porque el Señor Smith se multiplicará para atacarte desde todos los frentes. Pero si aceptas esta misión, podrás salvar a un mundo en problemas. Así que, Neo, aquí tienes 2 pastillas, una azul y otra roja. Si tomas la pastilla azul, mañana despertarás en tu cama y creerás que todo esto fue solo un sueño. Nada de esto será real, y seguirás con tu vida normal como programador. Pero si tomas la pastilla roja, experimentarás cosas que jamás imaginaste, porque entrarás en el mundo real, el que está detrás de todo lo que creías conocer. Así que, Neo, aquí está la elección. Toma la pastilla azul y regresa a tu vida cotidiana. Trabaja, forma una familia, gana un poco de dinero, paga tus cuentas y vive una vida normal. Todo será como siempre. O te ofrezco la pastilla roja, que representa la preciosa sangre de Jesucristo. Toma esta pastilla roja y di: no quiero una vida ordinaria. No quiero seguir simplemente cumpliendo con la rutina. Quiero ver todo lo que Dios tiene para mí. Quiero que Él me use para su propósito. No me malinterpretes. No te prometo que si tomas la pastilla roja, todo será fácil. Es una pastilla arriesgada, una elección desafiante. Pero si tomas la pastilla roja, juntos descubriremos hasta dónde nos lleva este camino.